Inicio. Entonces, hola, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este inicio de jornada para este mes de junio. Bueno, cuando ya iniciamos este proyecto de charlas ambientales durante todo el año, no pensamos que nos iba a ir como tan bien y con tantos perfiles. Entonces, pues bueno, hoy vamos a dar comienzo a este webinar para junio que estamos dedicando al tema del Día Mundial del Medio Ambiente. Durante todo el mes vamos a estar dando charlas desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, y en general vamos a trabajar todo este tema de sustentabilidad, el tema académico, biológico, tema social, etnográfico y hasta económico. Entonces va a estar muy interesante para que pues le siga. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a comenzar con nuestro primer invitado de estas charlas, que es Óscar Aber Sánchez Velázquez. Él es licenciado en biología, se acentuó en biología experimental, también tiene una maestría en ciencias en biotecnología agroalimentaria y actualmente es candidato a doctor en biotecnología agroalimentaria. Y bueno, estos estudios los ha hecho a través de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero también ha tenido varias estancias de investigación muy interesantes que quiero listarles porque vale mucho la pena, porque con esto vamos a conocer mucho del trabajo que tiene Óscar. Entonces, en el 2010 hizo una estancia en Harvard con el proyecto de Chorlito Nevado en Ceuta, México. En el 2012, en la Pontificia Universidad Javeriana, en el manejo de ecosistemas colombianos en Bogotá, Colombia. En el 2013, en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, con el proyecto Micropropagación de Especies de Importancia Económica en Uruapan, México. En Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, con el proyecto Efecto Anticancerígeno de Extractos de Zarzamora Silvestre sobre líneas celulares de glioma, esto en Tlalpan, México. Esto fue en el 2015. Y hace un par de años, en el 2019, como parte de su estancia doctoral, hizo el proyecto de efecto de la digestión gastrointestinal sobre compuestos bioactivos de alimentos funcionales en el Instituto de Agricultura y Agroalimentación de Canadá. Y bueno, todas estas participaciones en investigación que ha hecho Óscar lo hace tener este perfil de biólogo, pero además con muy metido en el tema de la medicina. Y pues bueno, eso tiene que ver con el tema que nos va a platicar el día de hoy, que se trata de cómo esta etnofarmacología de las zarzamoras silvestres, que enfocada a él nos va a explicar el día de hoy, de qué se trata, cómo funcionan, y además cómo nosotros podemos tener esta parte de salud, no solo preventiva, sino también quizá correctiva en algún punto. Y pues bueno, con toda esta presentación, Óscar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar de estas jornadas. Queremos conversar contigo. Sabemos que eres un experto porque además tienes experiencia laboral como docente, has trabajado temas de educación ambiental también, entonces se te facilita este tema del lenguaje ciudadano, porque de eso se trata. La ciencia tiene que estar a la mano de todos para que podamos comprenderle y que podamos hacer algo eficiente. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y pues bueno, ya estamos listos para escucharte. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias Paola y a todo el equipo por la invitación. Pues esta charla espero resulte bastante interesante para ustedes, es muy informativa, va a darles alguna información importante a ustedes para su día a día y espero que les sirva bastante, no solamente para que se interesen en especies silvestres como las zarzamoras que tenemos aquí en México, sino en muchas otras especies vegetales con las que convivimos todos los días. ¿Se escucha bien el audio? ¿Está presentando ya? ¿Todo bien? Perfecto. Sí, está todo bien. Muy bien, entonces, ¿cómo se llama la charla? Etnofarmacología de zarzamoras silvestres. En esta ocasión les voy a hablar sobre un tema bastante interesante y con el cual llevo realizando poco a poco, haciendo pasito a pasito algunas estancias de investigación, uniéndome yo a diferentes proyectos de diferentes institutos a nivel nacional e internacional, y así es como he podido llegar a conocer mucho sobre este tema y sobre muchas otras especies que son de bastante importancia. En este caso les voy a hablar sobre zarzamoras silvestres, sobre las cuales he enfocado mis estudios de posgrado, tanto de licenciatura como de doctorado. Primeramente, ¿qué es la etnofarmacología? Esta es una ciencia emergente, se podría llamar,
la cual es la mezcla de la antropología cultural, la biología y la medicina, pero también se apoya de la historia, se apoya de la química y envuelve todo este aspecto del conocimiento etnológico del uso de plantas para cuestiones médicas. Es lo que uno le llamaría como la santería, la chamanería, la brujería en algunas ocasiones, pero en realidad es la base de la medicina moderna. También es la base de la medicina alternativa y la base, por supuesto, de la medicina homeopática. Entonces, esta es una disciplina científica que es transdisciplinaria, que requiere de diferentes ramas del conocimiento para poder actuar, para poder ejercer su actividad. Entonces, esta se desarrolla en todo el mundo desde hace miles de años y en México no es la excepción. Este requiere el conocimiento ancestral y requiere de técnicas no solamente que están relacionadas con el método científico, sino que requiere de un conocimiento de la observación de campo, por ejemplo. Requiere de que las personas dediquen mucho tiempo, muchas generaciones para poder adquirir este conocimiento a través de la observación, a través del uso y la preparación de ciertas plantas y prepararlas en recetas específicas para los propósitos requeridos. La etnofarmacología, pues no solamente utiliza plantas, sino también utiliza animales o partes o productos derivados de ellos, como puede ser, por ejemplo, la miel. La miel es un producto que viene de las abejas, de insectos, y esta se utiliza con diferentes propósitos médicos. También las algas, algas marinas y algas terrestres son ampliamente utilizados, e inclusive algunos hongos. Desde la antigüedad hasta el presente, pues existe una línea de tiempo muy amplia desde que se comenzó con el estudio de plantas, inclusive desde tiempos prehistóricos se menciona esto, en los que se utilizaban partes o plantas, partes de las plantas de ciertas zonas específicas de las regiones donde habitaban ciertos grupos culturales. Entonces tenemos que por ejemplo, la cultura egipcia utilizaba muchos tipos de plantas, tanto para remedios como para hacer como pociones mágicas, y ellos mencionaban que las propiedades de estas. Las culturas mesoamericanas no son la excepción. Se adquirió un conocimiento ancestral y que diferentes culturas que habitaron las mismas zonas heredaron a través de la tradición oral más que a través de otros tipos de comunicación. La comunicación escrita no era tan efectiva, sin embargo, la tradición oral, en compartir de generación en generación con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, fue la manera en la que se enriqueció la la etnofarmacología y la etnomedicina y cómo se fue desarrollando a través del tiempo en estos grupos. A la actualidad, creemos que existe mucha diferencia en cuanto a lo que se hacía y lo que se hace actualmente. Sin embargo, las técnicas de extracción, las técnicas de utilización, las mismas partes de plantas han sido utilizadas desde tiempos ancestrales. Entonces, actualmente estamos aprovechando todo ese conocimiento para tomarlo como base para las fases actuales del desarrollo de nuevos medicamentos. Hablando específicamente de México, nuestro país tiene una riqueza envidiable en cuanto a el conocimiento etnofarmacológico, en el cual se han utilizado, pues como les mencionaba, no solamente plantas, sino por ejemplo hongos, los cuales se han obtenido extractos desde tiempos ancestrales para diferentes propósitos, no solamente medicinales, sino también lúdicos, alimenticios o para repeler algún tipo de insectos, etcétera. También, por ejemplo, los insectos han sido utilizados ampliamente o partes de ellos, inclusive algunos extractos se utilizan para cacería y este conocimiento no se ha perdido. Afortunadamente en nuestro país aún existen muchos grupos ancestrales que han conservado y han ayudado a preservar todo este conocimiento. E inclusive animales más grandes como las serpientes, por ejemplo, han podido ser empleadas en este uso etnofarmacológico, en el cual, por ejemplo, se extrae
el veneno de alguna serpiente y este se utiliza con algún propósito para curar alguna enfermedad. Entonces, este conocimiento lo tienen generalmente las personas mayores y que han vivido toda su vida en ciertas regiones y que pueden desarrollar y compartir con otras personas ese tipo de conocimiento y generalmente es a través de la tradición oral, como les mencionaba. Sin embargo, nuevas investigaciones enfocadas en recuperar este conocimiento se han dedicado a visitar cada uno de estos puntos y colectar esa información, no para apropiarse, sino para darla a conocer. Entonces, así es como nos hemos enterado nosotros de, por ejemplo, en el norte de México, de cuáles son las técnicas que se utilizan en el sur del país, en lugares que nunca hemos visitado y con pueblos con los que nunca hemos estado en contacto. Entonces, las herramientas tecnológicas y la voluntad de estas personas para dar a conocer su conocimiento ha sido de gran valor para poder aprovecharlo y seguirlo potencializando. Sin embargo, pues en México, de las inmensa cantidad de especies, se tienen algunas que son las grandes favoritas, como lo son las cactáceas, donde encontramos a todos los cactus, los nopales, los saguaros, muchísimas otras plantas espinosas que nosotros convivimos con ellas, algunos cereales como lo es el maíz, algunos pseudo cereales como lo es la quinoa, como lo es el amaranto y la chía, que son ampliamente utilizadas en México y América Latina, e inclusive, por supuesto, los agaves, que tienen muchos propósitos en nuestra cultura, no solamente para producir bebidas alcohólicas como el mezcal, el tequila o el pulque, sino que también se preparan extractos, se preparan, se preparan sustancias con propósitos medicinales. Entonces, sin embargo, muchos otros grupos botánicos como las bayas, las frutas, dentro de las que encontramos a las zarzamoras, han sido registradas a través de la historia para con diferentes usos y propósitos. Entonces, algunos de ellos pues, fueron registrados en códices y en diferentes archivos históricos que aún se conservan, en los cuales se rescata esta información valiosa de que se perdiera simplemente por el cambio de cultura durante la conquista. Entonces, gracias a estos escritos y la convivencia de las primeras personas que estuvieron en contacto con la civilización española, aún conservamos este conocimiento. Bueno, pero pasando ya a hablar de zarzamoras, este pues es un grupo de frutos que la mayoría de nosotros conocemos. Taxonómicamente se ubican dentro del grupo de los rosales junto a las rosas, las típicas rosas decorativas, pero están dentro de la familia de las rosáceas, dentro de las que encontramos otros frutos importantes y de gran valor económico, como lo son las manzanas, las peras, los duraznos, las ciruelas españolas, las cerezas, muchas otras más que también se encuentran en México, como los capulines y las moras silvestres. Pero específicamente los rubus se encuentran dentro del género, el género homónimo, el cual abarca también especies como las zarzamoras y las frambuesas, tanto las que conocemos que hemos comprado en el supermercado como las que se encuentran de manera silvestre en nuestro país. En México existe una riqueza de más de 36 especies o 36 especies descritas hasta el momento, distribuidas por toda la República Mexicana, excepto en algunas pequeñas regiones del país, como la península de Yucatán. Estas se distribuyen generalmente en sitios fríos, frescos, con alturas mayores a los 1500 metros sobre el nivel del mar y les gusta sobre todo climas húmedos. Entonces, es común encontrarlas en estos sitios. Sin embargo, estas no son del todo aprovechadas por las comunidades. Existe un conocimiento vago de que estas tienen diferentes propiedades medicinales. Sin embargo, ecológicamente también cumplen una función sumamente vital como especies reclutadoras de otras especies. Esto quiere decir que estas plantas se utilizan o tienen funciones ecológicas en las cuales si existe un sitio deforestado, degradado que sufre algún incendio, estas son una de las primeras especies que van a llegar a restaurar el ambiente de manera natural. Entonces, esto va a crear condiciones propicias para que lleguen otro tipo de flora. Por ejemplo, algunas especies de pinos
requieren de sitios que tengan ciertas condiciones ya más favorables, que sean diferentes a las que se encontraron después de que el sitio fue impactado. Entonces, estas zarzamoras van a crear esos espacios. Entonces, eso es un poco de la importancia ecológica y económicamente, por supuesto, que aportan una gran derrama económica a estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, las cuales estas especies son, al ser de alto valor económico y alto valor agregado, le dan una entrada económica muy importante a estos estados. Sin embargo, estas especies no son, las que se cultivan, no son mexicanas, son variedades y son algunos cultivares que fueron importados a nuestro país y hay que pagar regalías a otros países. Pero como vemos en esta lista, hay un potencial grandísimo en nuestro país para desarrollar nuestros propios cultivos a partir de especies silvestres. El uso de las zarzamoras con propósitos no farmacológicos viene desde la era de hielo. Al terminar la última glaciación, comenzó el uso de estas zarzamoras, de estos frutos, en todo el hemisferio norte en beneficio de los consumidores, en las cuales en un principio se utilizaban los frutos, pero vieron que las partes florales, las partes foliares, los tallos y las raíces también tenían otras propiedades diferentes a los frutos. Entonces, ya después de un tiempo utilizarlo como alimentos, estos frutos comenzaron a adquirir un valor no solamente alimenticio, sino también medicinal. Entonces, aquí es cuando las personas vieron que el alto potencial que tenían estos frutos o estas especies vegetales, no solamente del fruto, para poder aprovecharlo en beneficio de su salud. Diferentes partes de las plantas han sido utilizadas con estos propósitos, en las cuales, por ejemplo, las hojas han sido utilizadas a través de la decocción. Se recolectan las hojas, se decocen, se ponen en cocción con agua, se pueden utilizar como infusiones, de estas se pueden obtener extractos de aceites, se pueden fermentar, se pueden preparar ungüentos. Entonces las partes de la planta son muy versátiles y dependiendo del propósito es la forma en la que la voy a preparar. Entonces se puede utilizar el fruto, que es lo que típicamente nosotros comemos, pero también se puede utilizar la flor, la inflorescencia, el tallo, las hojas e inclusive las raíces de estas plantas. Entonces, tienen un potencial farmacológico en todas las partes anatómicas de ellas, ya dependiendo, como les digo, del propósito que quiera hacer, es la parte que yo voy a tomar de la planta. En tiempos prehispánicos en nuestro país, o desde tiempos prehispánicos, se han utilizado algunas especies con propósitos, por ejemplo, en este caso tenemos Rubus corifolius que se distribuye desde Sonora hasta Guatemala, por toda la vertiente del Pacífico y el eje neovolcánico transversal. Podemos encontrar esta especie de zarzamora silvestre, la cual ha sido utilizada por las culturas tarasca y maya como un medicamento antidiarreico. Esto tiene propósitos antidiarreicos. Entonces, esto es el conocimiento que no se ha perdido y que se ha seguido utilizando en estas culturas y que gracias a ello hemos volteado a ver estas especies. Decimos, pero ¿por qué tienen este efecto? ¿Qué es lo que les da este efecto antidiarreico? Entonces, vimos que no se puede tratar cualquier tipo de diarrea con estos frutos, sino que tiene que ser en casos específicos. Y es que un extracto específico del fruto con metanol, un tipo de alcohol, lo que provoca es un efecto antiparasitario sobre Giardia lamblia. Esto quiere decir que esta planta, estos frutos tienen la capacidad de eliminar estos parásitos, que son los que provocan algunos tipos de diarrea. Entonces vemos que el conocimiento tradicional nos decía es que tiene un efecto antidiarreico, pero al probarlo sobre diferentes tipos de diarrea, vimos que es más efectiva sobre este tipo de parásitos, cuando una persona tiene este tipo de parasitismos, no sobre cualquier tipo de diarrea que puede tener diferentes orígenes. Lo mismo ocurrió cuando se quiso conocer cuál es el efecto que tiene sobre
como un remedio antiinfecciones. Entonces, lo que nos dicen la cultura otomí y la cultura tarasca es que este puede ayudar a diferentes tipos de infecciones, pero infecciones de qué tipo. Vieron que se puede utilizar sobre algunas erupciones cutáneas o sea, algunas infecciones estomacales, inclusive del tracto gastrointestinal. Sin embargo, no era apto para todos tipos de infecciones. Entonces, un estudio reveló que unos extractos de la misma especie de Muscorifolius, pero ahora de la hoja, tienen un efecto sobre algunas bacterias como Staphylococcus aureus y también sobre algunos tipos de hongos microscópicos como los de la especie Trichophyton. Entonces, eh, estos propósitos, estos efectos no son generales, no se aplican para todo. Sin embargo, cuando uno identifica que el tipo de infección es gracias a Staphylococcus, por ejemplo, entonces puedo utilizar este remedio. Y ese es un conocimiento que ellos adquirieron a, es un conocimiento que ellos adquirieron a través de la experiencia, a través del contacto con este tipo de plantas y experimentando. De la misma manera, Rubusa enotricus, por las culturas mayas zapotecas, se preparaba tomaban las partes aéreas de la planta. Esto quiere decir que es todo lo que esté fuera de la tierra. Se tomaban tallos, inflorescencias, flores, frutos, hojas y las machacaban. Entonces, con esto preparaban un ungüento que puede actuar como un desinflamante. Entonces, este se aplicaba en ciertas zonas cutáneas o para ayudar a reducir inflamación en algunas articulaciones, en la piel o por alguna picazón de algún animal, de algún insecto, de alguna planta inclusive. Entonces, esto ayudaba a corregir eso, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo llegaron a eso o por qué? Bueno, entonces después los experimentos actuales vieron que efectivamente, existía una actividad antiinflamatoria, pero que esta se debe sobre todo a que este extracto de las partes aéreas de esta planta tiene un efecto directo sobre las células del sistema inmunológico. Esto quiere decir que pueden modular y regular la actividad de algunas células que participan en procesos inflamatorios del sistema inmunológico, como pueden ser los linfocitos o los macrófagos. Entonces, el conocimiento ancestral que se tiene se está retomando como base de estudio de las nuevas terapias nuevas, pero que la base sigue siendo la misma de los tiempos ancestrales. Entonces, así es como se ha construido todo y cómo se apoya científicamente este conocimiento tradicional, que como tal no tiene una base científica que pueda respaldarlo. Sin embargo, con los nuevos estudios hemos apoyado este tipo de conocimiento y respaldado los resultados que ellos tienen y que han sido efectivos durante siglos. Entonces, todas estas actividades son gracias a qué? Pues estos efectos se han visto principalmente gracias a un tipo de compuestos que están presentes en todas las partes de la planta que se llaman compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos son de una naturaleza muy diversa y muy variada y son responsables no solamente de los efectos benéficos en la salud de estas especies, sino de muchas otras más. E inclusive, estos compuestos son los responsables de las propiedades organolépticas de estos frutos. Esto quiere decir que son responsables del color, del olor y del sabor de estos frutos. Una zarzamora tiene un sabor muy particular, un olor muy particular que la diferencia de otro tipo de frutos. Y el perfil de estos compuestos fenólicos son quienes le aportan estas características. Entonces, diferentes frutos como la frambuesa o la cereza tienen un perfil diferente de compuestos químicos que le dan esas propiedades. Entonces, en este caso tenemos compuestos fenólicos que dan atributos atractivos a los frutos, pero que también les dan propiedades medicinales. Los nuevos saberes científicos de esto pues han revelado que los compuestos fenólicos, además de todo el conocimiento que ya se tenía como actividad antiinflamatoria, antiparasitaria, antimicrobiana,
También existen otros nuevos conocimientos gracias a los estudios, combinando los efectos que otro tipo de plantas presentan y apoyándose en los que estos ya se sabe que tienen. Entonces, hemos visto que gracias a esos compuestos fenólicos, estas plantas tienen una alta actividad antioxidante, también tiene efectos anti-envejecimiento, ya sea de manera cutánea o incorporándolos a la dieta. El consumo constante de estos frutos favorece estados bajos de estrés oxidativo, los cuales evitan que nuestro cuerpo envejezca prematuramente y que además sufra algún daño para presentar algunas enfermedades crónico-degenerativas. Hablando de enfermedades crónico-degenerativas, pues algunas de ellas son las relacionadas con el sistema neurológico, los cuales los compuestos fenólicos ejercen neuroprotección, evitando que también padezcamos enfermedades como Alzheimer, Parkinson y muchas otras más. Entonces, estos frutos ayudan, el consumo de estos frutos ayuda a prevenir, pero también la manera adecuada de consumir otras partes de la planta también podría ayudar a prevenir el que presentamos alguno de estos padecimientos. Además de que estos han sido utilizados como quimioterapia y quimiocuración o quimioprevención para algún tipo de cáncer, para diferentes tipos de cáncer. Como lo mencionó Paola en la introducción, yo pude evaluar el efecto anticancerígeno de estos compuestos de zarzamoras silvestres directamente sobre cáncer de cerebro. Los efectos y los resultados fueron muy buenos, donde inclusive pudimos observar en un ensayo que las células cancerígenas presentaban una mayor mortalidad que células sanas. Entonces, en un futuro en un futuro cercano o a mediano plazo, quizá podamos hacer un tratamiento dirigido en el cual probemos estos compuestos y que vayan específicamente sobre las células cancerígenas y que no afecten a las células sanas, que es lo que realmente es lo más dañino de las quimioterapias y las terapias actuales en contra de cáncer y muchas otras enfermedades. Entonces, las perspectivas son muy altas y el potencial que existe para utilizar este tipo de plantas y el saber ancestral que existe actual y del cual tenemos disposición todos nosotros es muy alto y debemos seguirlo promoviendo, no solamente para este tipo de plantas, sino para plantas de cualquier tipo, e inclusive hongos, insectos y animales. Mis contactos están aquí. Cualquier duda, comentario, sugerencia, ganas de llorar, son bienvenidas. Ustedes pueden compartirme sus dudas, sus inquietudes, inclusive si quieren colaborar o quieren saber sobre algún tipo de plantas o si en sus localidades realizan algún tipo de estudios similares a estos, pueden entrar en contacto conmigo sin ningún problema o a través de Paola. Pueden llegar a hacer sus dudas, comentarios y sugerencias. Y pues este sería todo de mi parte. Espero haya sido de utilidad, les haya gustado. Pues eso es un poquitito de todo lo que se sabe y de lo que queremos hacer en un futuro cercano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Ahorita me decían, oye, si apenas empezábamos a entender y ya se acabó la charla. Le dije, es que bueno, parte de la conversación va a ser eso. Así es. Como, o sea, no nos vamos a hacer expertos en toda esta biología y en toda esta Exacto. química de la planta, pero sí salir de aquí con una muestra de cómo podemos reconocer estas especies, que ahorita sí. A eso se iban como enfocadas las preguntas tú mencionaste que las que se cultivan no son especies mexicanas, no son especies endémicas, pero creemos que son las que se cultivan aquí. O sea, exactamente. ¿Cómo le hacemos para saber que no son? A ver, explícanos. Muy bien. Pues existen dos especies típicas dentro de las rubus que se cultivan a nivel mundial, que es la frambuesa que nosotros conocemos, que es como una capuchita del fruto, y esa es roja, y las zarzamoras que son entre morado y negro. Estas dos especies se domesticaron en Europa y se han desarrollado muchas variedades en todo el mundo. Entonces, esas variedades son las que se cultivan aquí en México. También hay algunas variedades mexicanas, pero la especie no es nativa mexicana como tal.
Entonces, fueron importadas. Entonces, aquí en México tenemos sitios idóneos de cultivo donde se pueden desarrollar o que han sido adaptadas a estos sitios, pero tenemos que pagar regalías a esos países por haber importado esas especies, por seguir utilizando esos genotipos que probablemente estén patentados. Entonces, sí, es un país muy rico en zarzamoras, es uno de los principales exportadores a nivel mundial de zarzamoras y frambuesas y de otros como otros frutos rojos como fresas y arándanos, moras azules. Entonces, eh, ninguna de estas variedades es mexicana y tenemos un potencial altísimo para desarrollar frutos rojos que sean nativos mexicanos, que ya están adaptados a estas condiciones climáticas y que no solamente pueden producir frutos ricos, jugosos y grandotes, sino que también pueden obtenerse otro tipo de sustancias a partir de ellos. Hay muchas salsas que se preparan a través de zarzamoras y no tienen que ser precisamente dulces. Las zarzamoras silvestres tienen un sabor más ácido que hacen más ricas estas salsas. Inclusive también se pueden preparar algún tipo de chamoy o un helado, por ejemplo, que tenga un tipo de acidez muy diferente al de los frutos domesticados. Entonces, sí, así es como ocurre este fenómeno actualmente. Sí, es súper estresante saber que tenemos material genético, pero bueno, lamentablemente no lo estamos utilizando. Tú hace rato comentabas que las condiciones climáticas son altura, más arriba de 1500, Sí, humedad, y dices, oye, pues casi todo el territorio, casi todo el territorio mexicano tiene condiciones. y también es interesante algunas especies mexicanas que se han estado desplazando. Por ejemplo, que tengamos alguna especie cerca de la costa, donde no es un típico, no es un sitio habitual donde las puedes encontrar, pero que te encuentres por allí, eso te indica que la planta está adquiriendo cierta adaptación. Y esa adaptación también genera un perfil diferente de compuestos fenólicos que tienen una actividad sobre la salud diferente a la de la misma especie, pero que creció a 1500 metros. Entonces, al crecer debajo, en la costa, estuvo expuesto quizás a más luz, más calor, menos humedad, que eso provocó un estrés en la planta. Y en respuesta a ese estrés, la planta produjo compuestos fenólicos de otra naturaleza que tienen propiedades diferentes a los que vemos a 1500 metros en condiciones óptimas de crecimiento. Entonces, es bastante interesante y aún estamos explorando todo este saber que nos están dando también las herramientas tecnológicas para poder explorar estos nuevos genotipos. Ok, mira, bueno, tengo aquí unas preguntas Sí, que adelante. dice de Ángel, ¿cómo podemos ayudar a estas especies silvestres de alguna manera? Bueno, quiero pensar, bueno, de momento, pues el conocimiento que tenemos que tener sobre ellas, pero bueno, él enfoca cómo desde cualquier ciudadano que anda a Sí, pie puede ayudar. perfecto. Hay diferentes maneras de ayudar. Desde una perspectiva ecológica es, bueno, antes que nada, es importante, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la pregunta y este es el primer paso, conocer, tener la voluntad de conocerlas y darlas a conocer. Ese es el primer paso. Uno no conoce lo que, uno no conserva lo que no conoce. Entonces es necesario que conozcamos qué es lo que tenemos para poder tener la voluntad de actuar, de generar un cambio. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos ayudarlas? Bueno, podemos ayudarlas eh, a, a que se desarrollen mejor en sus sitios, mmm, dejándolas crecer. Si tú te topas una en el campo, no la maltrates. Es más probable que la planta te maltrate a ti si te metes con ella porque tienen muchas espinas que son bastante fuertes, rígidas y están hasta en las hojas, inclusive en los tallos de los mismos frutos hay espinas. Eh, Mm, Es importante también que después de conocer y si tú quieres ayudar a algún proyecto de propagación de especies nativas o un proyecto, si te involucras en un proyecto de reforestación de algún sitio, revises si dentro de la zona está registrado algún tipo de zarzamora. ¿Y cómo ayudar? Si tú promueves que las zarzamoras sean una de las primeras especies que lleguen a ese sitio de reforestación o que se planten en ese sitio de reforestación, estás ayudando a que el sitio se recupere más pronto porque va a atraer a otras plantas.
Otras plantas que quizás llegan a una zarzamora para protegerse, a un moral, a esta planta, o lleguen para alimentarse de los frutos. Y en su paso traen otras semillas, por ejemplo, un ave que sea un dispersora que disperse alguna semilla de otro tipo de planta. Entonces lo que hace es llegar allí y probablemente defeque y suelte una semilla y esa semilla va a generar otra planta allí. Entonces está reclutando otras especies solamente por poner zarzamoras. Y probablemente un pino que llega y se puso no es tan atractivo para otras especies de manera inmediata. Entonces hay diferentes maneras de ayudar y esa es una. Si necesita una respuesta más específica, escríbela por allí. Ahorita seguimos con ella. Ok, a ver, tengo aquí una persona en Zoom que nos acompaña de Guatemala y no sé si puedes dejar de compartir la Ah, sí, pantalla claro que sí. para que yo lo pueda ver a él. Listo. Sí, y entonces, Harim, no sé si quieres hacer tu pregunta directamente a Oscar, por favor. Abre tu micrófono, él nos acompaña de Guatemala, ahorita que tú decías que también en la distribución se incluye, Sí. entonces, porque bueno, la pregunta de Harim va enfocada a cuál es el centro de origen de la zarzamora. Uf, sí, esa es una pregunta que todavía no se responde del todo y se maneja como el centro de origen a el hemisferio norte. Todavía no se dice si es Eurasia o es Norteamérica como tal el centro de origen, pero tenemos que, sí existen centros de diversidad. Mesoamérica es un centro de diversidad de zarzamoras. México tiene muchas especies compartidas con Centroamérica, por supuesto, incluyendo a Guatemala. Una de ellas es Rubus corifolius y Rubus aenotricus, las dos que mencioné en los tres ejemplos. Ellas se comparten con Guatemala. Inclusive algunas tienen distribución hasta la zona andina, por allá en Bolivia podemos encontrarlas. Y eh, existen muchas especies compartidas también con los Estados Unidos, con Canadá, inclusive con Europa. Pero como tal no existe un consenso de cuál es el centro de origen de estas especies. También tiene mucho que ver que estas especies se distribuyen, se pueden dispersar muy fácilmente por el mundo debido a que sus dispersores generalmente son aves migratorias. Entonces, las aves llegan, se comen el fruto, vuelan unos cientos de kilómetros inclusive y pueden defecar allí, excretar las semillas y tienes una nueva especie invasora que se va a hibridar o se va con las especies locales o inclusive puede generar una nueva especie después de cierto tiempo debido a aislamiento geográfico y otro tipo de circunstancias ecológicas. Entonces, eso es como lo poco que se sabe y lo mucho que se hipotetiza al respecto. Ok, bueno, aquí tengo otra pregunta de Luisana. Ella pregunta, ¿cómo es mejor consumir el fruto? Porque, Completamente bueno, maduro. ok. Sí, ok, existe por sabor el fruto maduro. Es importante identificar si estamos, por ejemplo, en campo, andamos ahí en un bosque y nos encontramos con una zarzamora, es importante ver si se trata de una zarzamora del tipo más hacia afín, o sea, si encontramos un fruto más afín hacia zarzamoras o más afín hacia frambuesas. ¿Cómo vamos a lograr identificar esto? Al momento de desprender el fruto, si se viene con todo y el receptáculo, si todas las bolitas siguen prendidas de una estructura central que las una, tenemos una zarzamora y ese va a madurar más hacia el color negro, de un morado muy oscuro a negro. Pero, ¿cómo vamos a identificar una que va a madurar hacia rojo? Si al momento de desprender el fruto se vienen solamente las bolitas de color, se quedó la parte central que las unía, se quedó pegada a la planta, tenemos una más afín hacia las frambuesas y las frambuesas maduran más entre un rosa muy hacia el rojo y rojo. Entonces, así es como podemos identificar si el fruto ya está listo para alimentarnos de ellos. Y verde nunca. Si está todavía con tonos verdes, el fruto no está listo. Entonces, sí es necesario que identifiquen eso porque el fruto verde es malo, es muy agrio, nos va
a irritar la boca y puede ser escaldado así también. Entonces es por los compuestos fenólicos que todavía no adquieren una estructura química para ser atractivo al fruto. Ok, bueno, eso sería como en el consumo directo, pero Sí, para que nos haga como el mejor efecto para el tema de salud. ok. Ah, ahí los frutos tienen ciertas propiedades y otras partes de la planta también tienen otros efectos que pueden ser iguales o diferentes al fruto. Para que nos haga el mejor efecto, tiene que ser fruto maduro. Esa es la respuesta. Y si son otras partes de la planta, por ejemplo, algunos tallos tienen que estar más verdes. Si quieres hacer un té o una infusión que leíste que tiene cierto efecto o que quieres preparar alguna especie de ungüento para tu piel o para alguna inflamación, es necesario conocer que la hoja tiene que tener cierto tamaño, tiene que tener cierto color también. Entonces es como dependiendo del propósito ya para las otras partes de la planta. Oye, y todo lo que se produce, por ejemplo, mermeladas, vinos, alcoholes, o sea, ahí ya de plano, ¿todavía hay algún residuo de beneficios en salud? Y por supuesto, mientras nosotros comamos un producto que ya pueden ser atoles, los tradicionales de México que se preparan de tiempos ancestrales son atoles de zarzamora, se preparan tamales de zarzamora, se preparan vinos y licores de diferentes tipos de fermento. Ah, una vez un pulque de zarzamora que probé bastante bueno y era con zarzamora silvestre. También se preparan pues mermeladas, algunos dulces y actualmente ya en algunas comunidades serranas, por ejemplo, de zarzamoras silvestres preparan helados, paletas heladas inclusive y por supuesto aguas, mientras conserve el color de un rojizo hacia un negro. Ese producto puede conservar gran cantidad de los compuestos. Esos compuestos son muy sensibles al calor, al cambio de pH, pero eso no quiere decir que se degradan completamente. Puede que la estructura química cambie, pero también tiene un efecto benéfico sobre la salud. Entonces, mientras conserven un color morado, un pigmento de este tipo, aún son benéficos para la salud. Ok, perfecto. A ver, dice Areli González, ella es una doctora también. Dice, ¿cómo podemos conseguir las zarzamoras mexicanas para cultivarlas en huertos familiares? Es Híjole, complicado. ¿hay un distribuidor? No, hasta el momento todavía no existe un grupo que se encargue de eso. Si puede escribir allí de dónde es y yo que nos comente de dónde es, yo puedo decir de más o menos dónde puede conseguir em, en algún vivero o en algún lugar próximo a donde ella se encuentre. Quizá puede encontrar alguna especie silvestre que esté en venta, pero lo típico, lo que podría hacer, por ejemplo, es germinar ella misma las semillas a partir de las zarzamoras que puede encontrar en su localidad. Oye, y partiendo de esto ahorita que tú decías, ella misma, ¿en qué temporada es la idónea como para ir a hacer búsqueda de la zarzamora como para adquirir el... Ahorita, justo, O sea, ya, justo, antes de que sí, llueva o justo cómo? antes de las lluvias, sí. Ok. Sucede que los frutos estando en la planta se maduran muy rápido y cuando llegan las lluvias comienza a producir hongos y comienza a pudrirse inclusive en la misma planta. Entonces, este es como el momento exacto en el que puede encontrar frutos justo antes de las lluvias. La floración comienza como a partir de abril, pero a finales de mayo es cuando hay más flor. Y ahorita, antes de lluvia, es cuando ya hay muchos frutos en las inflorescencias. Entonces, es justo el momento, si quiere apropiarse de algunos frutos, es el momento ahorita. Bueno, hay que ir corriendo. La maestra de Eli es de aquí, de Tepic, y bueno, yo había ubicado una zona que está en otro municipio cercano a Tepic, que es en La Curva. Allí ellos, esa comunidad tiene cultivo, pero no sabría saber, o sea, identificar si es de silvestres o si tienen otro, porque tenían invernadero, entonces Sí, probablemente sea de sí, otra especie más comercial, no sé. lo que, lo raro y lo incongruente todavía es que las especies cultivadas en México requieren de muchos cuidados.
En cambio, las silvestres las puedes dejar allí solas y van a producir frutos y todo, van a desarrollarse óptimamente. Entonces aquí requieren invernadero, que se estén regando, que les quites los insectos, que les quites los competidores, que quites inclusive pues algunos otros dispersores y los pongas en condiciones muy óptimas. Entonces, es lo irónico, aquí en México tenemos todo para que las zarzamoras fueran un cultivo potencial, pero optamos por los frutos más grandes y más bonitos y más brillosos, que fueron los extranjeros. Sí, caray. Fíjate que ahorita que mencionabas esa parte del color, que mientras permanezca en morado, en algún tratamiento de herbolaria que tuve hace tiempo, no sé, me decían, pon esto más esto y como tu dosis de hierbas, ¿no? Y además me decían, agrégale cualquier flor morada que encuentres cerca de tu colonia. Y yo, ¿por qué? Dices que esas flores moradas le dan como que detonan los beneficios que tiene estas hierbas en ti. Entonces yo me quedaba y dije, bueno, pero bueno, ya buscaba y ya le ponía las moradas. Pero ahorita que tú dices, el tema este del color quizá tiene que ver con estos contenidos fenólicos Sí, que tienen. Quizá es eso también, porque tú decías que son no solo la textura, es el color, es el olor. Y sí, estoy tratando de ubicar ese olor distintivo de la zarzamora al cortarlo, que es delicioso también. sí, efectivamente era col morada, ¿cierto? La Ujú. que te... Ok, sí, son unos compuestos que se llaman antocianinas. Entonces, esos son los mismos que encontramos en zarzamora, son los mismos que les dan esos colores. También los podemos encontrar en papas moradas, en zanahorias moradas, podemos encontrar estas antocianinas. Y también podemos encontrarlas, pues, en muchos otros frutos rojos, como las fresas y las cerezas, también están presentes allí. Entonces, sí, justamente, no solamente van a detonar el color de lo que estés preparando, sino que le van a aportar beneficios extra. Y al paladar son bastante ricas. Y ya sé, delicioso. Porque de hecho el puro té de algunas flores moradas también saben bastante bien. Bueno, aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿qué tan bueno es comprar entonces zarzamoras que son supuestamente de Michoacán? Vienen en unas camionetas con megáfonos. Ángel está en Puerto Vallarta. Entonces, No es malo, o sea, sí, sí, sí te aportan. Sí son frutos muy estudiados. Las zarzamoras comerciales y las frambuesas comerciales son estos frutos, son el tipo de estos frutos que han sido más estudiados. Entonces, tienen muchos beneficios a la salud. Sin embargo, eh, estos han sido clasificados para su uso agronómico porque son frutos más atractivos, son más grandes, son más brillosos, más jugosos, quizá más dulces, porque tienen más azúcar. Pero en un estudio que específicamente estoy haciendo en mi doctorado ahorita, eh, comparamos un fruto comercial contra un fruto silvestre después de ser sometido a digestión gastrointestinal. ¿Quién te aporta más beneficios? Si 1 gramo de ese fruto silvestre o 1 gramo de fruto comercial. Efectivamente vimos que el fruto silvestre era menos resistente a las condiciones gastrointestinales, pero los efectos benéficos sobre la salud eran más altos que los del fruto comercial. Entonces, la planta sintetiza estos compuestos para defenderse, pero como los frutos comerciales, el agricultor le da todo para que el fruto esté bonito y gordito, le reduce la calidad química en cuanto al contenido de compuestos fenólicos. Entonces, ¿qué tan bueno o malo? Es bueno. Es bueno comer este tipo de frutos comerciales. Son los que tenemos a mayor disposición. Yo recomiendo que se incorporen a la dieta, por supuesto, 1 vez a la semana por lo menos. Ayudan a reducir el estrés oxidativo que pueda presentar el cuerpo, pero su beneficio es menor que el de un fruto silvestre. ujú, ok. Esta es una pregunta enfocada a lo que decía sobre el tratamiento quimioterapia, de quimioterapia en el que se puede utilizar. La Sí. pregunta dice, ¿cómo podemos utilizar las zarzamoras en la quimioterapia sin tener el tratamiento químico o en complemento? Tiene que ser en complemento definitivamente. Hasta ahorita no hay un tratamiento químico basado en compuestos extraídos de zarzamora que ya haya pasado todas las pruebas. Estamos en desarrollo de diferentes ensayos clínicos
ya probamos líneas celulares, tuvo un efecto benéfico debido a que las células, en este caso de cáncer de cerebro, presentaban un metabolismo pues menos regulado que el de una célula normal, una neurona normal. Entonces, al momento de aplicar la misma dosis de compuesto, vimos que efectivamente se reducía la viabilidad celular de las células de cáncer, mientras que se mantenía la viabilidad de las células que no tenían un sistema inmunológico eh, o un sistema metabólico, perdón, mutado o alterado. Entonces, hasta el momento es complementario, pero estamos esperando desarrollar algún tipo de terapia que sea alternativa a la que ya vimos a las habituales que hemos visto que sus efectos son devastadores para el cuerpo. Ok. Bueno, aquí Álvarez. Entonces, de todas formas, sí se puede consumir el vino de Sí, sí, sí. zarzamora. Sí, por supuesto. Bueno, Uno de así como mis de, bueno, justo trabajos, y eso. uno de mis trabajos de doctorado fue efectivamente con un licor que producimos de zarzamora silvestre de la especie Rubus liebmani, que al parecer es endémica de México. Aún faltan estudios para determinar que efectivamente es endémica. Esta especie se distribuye en Sierra Madre Occidental, entonces colectamos frutos de esta especie en 2017, la fermentamos con una levadura que es específica para vinos espumosos y vinos tintos y rosados, y pudimos determinar que efectivamente se trata de producimos un licor que además de rico, tenía mayor potencial antioxidante. Entonces, sí, podría tener algún efecto benéfico. Además de que en una fermentación bastante corta de 72 horas, obtuvimos hasta un 11% de alcohol. Entonces, sí estaba bastante cargado el vino, pero los efectos benéficos compensaban lo otro. Bueno, al rato, no, por favor, a nuestros escuchas, pues no permanezca borracho para evitar cualquier cosa, ¿no? Recordemos que todo con medida tiene ahí sus dosis. Exactamente. No, no era Entonces, comercial, no era comercial. Estaba que no. compartiendo los resultados del experimento. Recordemos que como todo esto todavía está en parte de experimentación, claro que tienen que Así aportar es. toda esta sonrisa que Oscar les da, es porque obviamente tuvieron que ellos que probar para poder también identificar el sabor, la consistencia, la textura, el cuerpo, el olor y otras cosas. Entonces, Hasta ahí. hasta ahí. Es importante mencionar que también la actividad antioxidante que puede presentar un producto no siempre es benéfica para el cuerpo. Cuando uno eh, incrementa la cantidad de compuestos antioxidantes en el cuerpo, también puede tener efectos prooxidantes. Esto quiere decir que los antioxidantes se vuelven en nuestra contra. Entonces también es recomendable mantener una dieta, o sea, que ni estrés oxidativo ni efecto prooxidante. En estrés oxidativo hay una mayor cantidad de radicales libres que generan daño y no hay tantos antioxidantes que puedan revertir esto. Pero en efecto prooxidante tenemos un exceso también de antioxidantes que se comportan como agentes oxidantes como si estuvieran en estrés oxidativo. Entonces tampoco hay que abusar o sea, si vas a comer zarzamoras, súper bien, te sientas, te comes tus 100 gramos, una tacita y estás. Pero también tienen efectos adversos. Nada en exceso, ni el alcohol ni las frutas. Sí, ok, bueno, ese punto yo creo que sí vas a tener que ahorita en estos minutos hacer una extensión de aclaración, porque Sí, bueno, sí, en este tema, bueno, tú hablas, hay que incluirlos en la dieta, no sí, solamente vamos a comer zarzamoras para evitar ciertos, ni en no. temas preventivos ni en temas reversivos, pero ¿qué otros elementos van a poder hacer este match de la zarzamora, que es antioxidante, con otro que le haga el equilibrio, por ejemplo? Em, Uno simplemente cuando hace el simple hecho de tener metabolismo, de estar vivos, ya estamos generando radicales libres. Pero si nos exponemos a diferentes factores ambientales como la luz ultravioleta, hasta un exceso en el sol, cierta temperatura también, y muchos otros factores que están incorporados también en la dieta, generan un efecto un efecto de estrés oxidativo en el cual
todos los radicales libres que andan por allí sueltos incrementan su proporción en comparación con los antioxidantes que el cuerpo mismo produce. La dieta es súper importante para ayudar en este equilibrio. Entonces, estos compuestos fenólicos después se incorporan, o sea, uno se come un fruto y se digiere, y los compuestos fenólicos pueden ser absorbidos por el cuerpo y ayudan a regular este estrés oxidativo. Sin embargo, un exceso de compuestos fenólicos lo que puede producir, primero, es un daño a la microbiota intestinal, porque como vimos, tienen efecto bactericida y también efecto antifúngico. Entonces, un exceso de estos frutos también puede producir muerte de la microbiota intestinal, que ahí va a producir un daño en la capacidad que tú tienes para digerir algunos alimentos. Entonces, todo depende, todo es un equilibrio. No existen todavía estándares de cuánto es mucho, cuánto es poco, porque depende de cada organismo. Cada individuo tiene un metabolismo diferente, una dieta diferente y cómo va a responder a la incorporación de, por ejemplo, 100 gramos de zarzamoras silvestres a su dieta, va a ser independiente de cada individuo. Entonces, aún es un área que se está explorando, pero hay resultados prometedores en los que sí, los mínimos de consumo sí están bien establecidos. Si tú consumes menos de cierta cantidad, puede tener un efecto negativo sobre tu salud, pero todavía los máximos no se sabe cómo, a partir de cuándo te empieza a hacer daño. Ok, ok. Bueno, recordemos que en toda esta parte tenemos esta responsabilidad de la información. No solamente vamos a preocuparnos por incluir ciertos productos en nuestra dieta, pero sí, también tenemos que ir checando todas estas cosas, porque eso que acaba de decir Oscar es muy cierto. Recordemos que ahorita él mencionaba también en su charla que no siempre o no para todo tiene que ver, por ejemplo, un ungüento, el té con las hojas, con las raíces, y casi siempre para hacer una infusión son muy poquitos, o sea, son unas, sí, con los deditos casi, casi de estar ahí contando, ¿no? Entonces, pero bueno. Harim, no sé si estás por ahí, ¿quieres hacer una intervención? Perdón, por acá estamos. Pues no, pues únicamente agradecerles la charla, muy informativa, y ahora le voy a poner un poco más de atención a las zarzamoras acá en Guatemala para ver qué se puede hacer, porque tengo unos compañeros que trabajan justamente en todas estas cuestiones de farmacología de frutos y alimentos, y pues yo que he tenido un poco de incursión en en la etnobotánica. Okay. Excelente. ¿Qué temas estás trabajando en Guatemala, Harim? Pues fíjate que tuve la oportunidad de trabajar con plantas medicinales y alimenticias en la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico. Esta está ubicada en el Pacífico de Guatemala, y pues ahí fuimos de casa en casa, llamémoslo de esta forma, viendo qué tenía la gente en sus huertos familiares, y descubriendo pues propiedades para las cuales la gente utiliza las plantitas, ¿no? Y encontramos una cuestión como muy interesante. Ahorita no recuerdo el nombre científico de la plantita, pero nosotros acá le llamamos chatía. Y resulta que esta, pues acá en el área central del país, pues la tenemos como una cuestión meramente de adorno. Y resulta que en la costa ellos la utilizan para la tos. Ah, ok. ¿Te encuentras cada sorpresa? No, Excelente. bueno, pues el tema ancestral y las plantas siempre van a estar con muchísimas sorpresas para todos nosotros. Sí. Y bueno, eso se engloba mucho con una de las últimas intervenciones que tengo aquí sobre cuáles son las comunidades en las que estuviste participando, si han también participado de comunidades originarias para saber todo este conocimiento de cómo se trata o se trabajan las plantas en este caso. Sí, he estado en contacto con algunas comunidades, sobre todo el estado de Michoacán. Cuando estuve en mi verano científico, pude entrar en contacto con algunas personas que comentaron sobre este uso ancestral. Em, Acá en Sinaloa me ha tocado estar en contacto con las personas que son de comunidades serranas. No son de orígenes indígenas, sin embargo, tienen un conocimiento ancestral de su uso bastante importante.
además de que no solamente para cuestiones médicas, sino gastronómicas sobre todo, tienen un gran conocimiento de cómo y cuándo es el mejor tiempo para colectarlas, cuáles son las mejores formas de prepararlas. Ellos también las utilizan para algunos propósitos medicinales, sin embargo, no, no es un, no es una, no es tan fuerte como en el centro sur del país. Entonces, sí he tenido contacto, es poco, pero también he estado informándome, leyendo manuscritos de donde compilan esta información y pues es como yo me he apropiado de ella. Entonces también es importante que yo, que ya me apropié, la digerí, la puse junta y traté de darle cierta forma, pues las esté compartiendo aquí. Perfecto, esa es la mejor parte, que ya lo tienes digerido, Karim, Oscar, porque ya es así como de tanta información que de verdad... Lo más importante aquí es que le hemos dado una base científica a ese conocimiento que decíamos, ay, no, es que son plantitas medicinales, y no, o sea, lo que tú me estás diciendo no es verdad, ese efecto que dice tu abuelita no es real, pero hemos visto que sí, efectivamente ellos tienen la manera de explicarte qué compuesto, cuál es el principio activo, pero saben que cierta cantidad y colectándola de cierta parte de la planta y en cierta circunstancia es como te va a generar ese efecto. Entonces nosotros vamos y vemos y colectamos lo mismo y decimos, eso que está viendo es por esto y nada más nos sirve para esto, esto y esto. No vamos a recomendarlo para todo, eso sería muy irresponsable en nuestra parte. Entonces es como mucha responsabilidad del uso del conocimiento. No solamente divulgar lo que uno sabe, sino saber cómo compartirlo. Y además esta parte es muy importante, Oscar, porque también con esto se promueve que este conocimiento ancestral esté reforzándose, esté en toda esta evolución y completamente adaptándose. Si ha sobrevivido tantos años, es por ese paso boca a boca, pero en este momento de nuestras vidas, este complemento científico hace que este conocimiento se fortalezca, porque además hay mucha gente enferma y está intoxicada de químico. Entonces dices, oye, ya también las personas están hartas de sentirse mal del medicamento que toman. Entonces, claro que están volteando a las alternativas, pero buscan también alternativas que estén debidamente comprobadas o literatura que haya al respaldadas por una respecto, que estén literatura respaldados. científica. Exacto. Entonces, ese trabajo que estás haciendo es muy importante y bien interesante porque necesitamos que estas novedades en estos nuevos estudios estén resolviendo estos temas actuales, ¿no? Que pienso que es la función principal de los doctorantes, en este caso el tuyo, ¿no? Y de todos, buscar, no solo responder preguntas, sino cómo haces que la vida sea mejor y que podamos utilizar no es las más ciencias. generar conocimiento, sino aplicarlo en beneficio de la sociedad. Exactamente. Entonces, bueno, ya creo que ya tenemos otra intervención. Harim, vi que levantaste la mano, no sé si era un saludo o quieres hacer otra intervención. Sí, solo una cuestión, Oscar, no sé si tú has visto, por ejemplo, con respecto al rango altitudinal, ¿verdad? Donde encuentras la distribución de las zarzamoras. ¿Hay como alguna cuestión que tú hayas visto en tus estudios o hayas sabido? ¿Cómo va mejorando las propiedades de los compuestos por la altitud? ¿Nunca te has percatado de eso? Si ponte que las de regiones bajas tienen como mejores propiedades o están más concentrados los compuestos, a diferencia de las que encuentras en serranía, no sé, me surgió la duda. Yo específicamente no he hecho ese estudio porque no he encontrado especies que tengan una distribución altitudinal muy variable. Las que yo he trabajado son de rangos entre los 1500 y los 2000 metros de altura. Entonces se manejan en una franja relativamente pequeña, además de que son las copas, las montañas que no tienen mucha conectividad entre ellas. Eso por lo menos acá en Sinaloa. Sin embargo, sí ha habido estudios, no son míos, yo he leído por allí, que sí han explorado algunas pocas que han estado tratando de aclimatar a zonas más costeras, a zonas más bajas, hacia los 1000 metros, hasta los 500, inclusive a los 100 metros sobre el nivel del mar, y que sí han visto un efecto del ambiente sobre el perfil, un efecto fenotípico de la presión ambiental que está ejerciendo un cambio en la composición química de estos frutos. Sí hay.
sí hay algunos estudios en unas pocas especies, pero yo creo que es importante explorarlo en todos porque así podemos potenciar o encontrar las condiciones óptimas para producir algunos compuestos químicos de nuestro interés. Si a mí me interesa algún tipo de antocianina que se produce en tal zarzamora, pero ella vive de 1500 para arriba y que encontré que esa antocianina se produce en mejor cantidad si la pongo en la playa, entonces voy a tratar sí necesito como tratar de traerme y cultivarlas y crecerlas en condiciones para que me produzcan ese compuesto a mí en la cantidad que yo requiero, en esas condiciones que no son las mismas de arriba. Entonces, hay pocos estudios, pero es una hipótesis bastante buena. Wow. Changos, ya me está dando ganas de... vamos a entrar a un doctorado para hacer todo esto, porque la verdad que sí Me es quiero aventar otro. Imagínate, todavía no acabamos este. No. Déjenme decirles que, bueno, Oscar está ya por defender su tema de doctorado, su tesis de doctorado, entonces, pues bueno, ya le va a tocar un postdoc, porque, bueno, obviamente la información que está sacando le da para sacar otro y seguir investigando. Y obviamente, pues ocupamos estos perfiles. Si se dan cuenta, Oscar es muy joven, y está teniendo ya todas estas inquietudes. Cállate, la cara. Está teniendo todas estas inquietudes y claro que le van a dejar mucha más información y que bueno, vamos a estar ahí al pendiente. Entonces, bueno, para ya darle cierre, Oscar, un mensaje final, ¿a qué nos invitas? ¿A qué tenemos que hacer como ciudadanos de este territorio? Para los que vivimos entre Sinaloa y Nayarit, ¿a dónde podemos recurrir para ir a colectar ahorita ya mismo, o quizá mañana, esta temporada que es la de cosecha, para poder tener nuestras plantitas en casa? A ver. Ok, primero empiezo por la última pregunta. A los de la costa del Pacífico, el sitio pues más idóneo para ir a colectar es en la zona de bosque de pino encino que está en la Sierra Madre Occidental. En Sinaloa podemos encontrar lugares como la Sierra Surutato o en los límites con Chihuahua, Durango y Nayarit, en la parte serrana. Es donde podemos encontrarlos. Nayarit igual, límites con Jalisco, con Durango, es donde pueden encontrarlos, sobre todo en zonas boscosas como les estoy mencionando. En todo México, en las zonas boscosas, hay zarzamoras. Entonces, no importa de qué parte del país nos estés escuchando, donde puedas encontrar bosque de pino encino, es una zona de zarzamoras. Y pues las especies son muy variables, pero casi todas tienen potencial para cultivarse en casa. Entonces allí depende del interés y qué tan bueno sea la mano para que la planta nazca, crezca y se reproduzca en casa. Como último mensaje, pues les repito que nosotros conservamos solamente lo que conocemos. Es importante que conozcamos qué nos rodea, cuál es la biota, cuál es la vida que nos rodea para poder conservarla. Y no solo conservarla, sino utilizarla en nuestro beneficio. Entonces, este saber tiene que ser compartido y la responsabilidad de quienes generamos conocimiento es dar a conocer, no solamente a través de artículos científicos que están escritos en inglés y en revistas privadas, sino a través de estos espacios. Yo agradezco muchísimo este espacio, esta invitación y pues espero que les haya gustado esta charla. Claro que nos encantó y además las vamos a estar difundiendo porque es muy importante que esta información la tengamos a la mano. Que si no somos biólogos, no somos expertos en agrotecnología ni en biotecnología, pero entendamos que todas estas especies, no solamente esta que hablamos el día de hoy, que es la zarzamora, tenemos muchas variedades de especies silvestres que las estamos perdiendo, no solamente por el cambio de uso de suelo, sino por este desconocimiento de que son importantes para nosotros. Hay gente que me ha tocado ver que la zarzamora silvestre, porque ya tiene espinas y demás, ya siente que es como, túmbala porque pica, y dices, oye, se está protegiendo de ti también. Pero... Tiene otro potencial, los puedes poner en tu jardín como cercos vivos. Exacto. Listo. Ya tienes te ayuda a proteger, o sea, lo que
lo que a ti te repele de la planta son las espinas, pero puedes utilizarlo en tu beneficio. Puedes tener en tu jardín, hacerla crecer para que sea un cerco vivo y la gente no se va a acercar. Tú muy bien. Esa parte ya todavía la incrementamos, pero bueno, a medida que sepamos más de esto, vamos a tener mejores alternativas de qué hacemos, cómo la conservamos y mejor aún, cómo nuestra vida es más saludable acompañándonos de estas especies y además este conocimiento ancestral del cual estamos hablando desde que empezó esta charla es no solo el rescate, es el conocimiento, pero también la difusión de que esto tiene que continuar, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a Oscar, a los que tenemos aquí en Zoom, a los que están con nosotros en Facebook, y bueno, próximamente vamos a seguir dándole difusión a toda esta charla para que pueda difundirse y que llegue a los más oídos que podamos tener. Cualquier otra duda que tengan para Oscar, tenemos abiertos ahí nuestros canales en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Instagram, ya en todos lados, para que podamos tener esa comunicación con él. Nosotros encantados de enviarle todo lo que ustedes nos digan y de regreso también para que él pueda dar esta conclusión de temas que no sé, quizá se nos escaparon ahorita con los que estuvimos presentes, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, muchísimas gracias. Mañana tenemos charla todavía con Valeria Duarte, el sábado con Jaime Torres del Estero El Salado en Jalisco, Valeria mañana que está en Guadalajara, Jalisco. Entonces, bueno, vamos a tener ahí mucho trabajo para este mes y pues síganos, ¿no? Entonces, bien, aquí estamos, muy bonita tarde y nos vemos mañana.